Con este sencillo ejercicio vamos a introducir el tema de los flujos de efectivo del proyecto, pero también vamos a hablar de depreciación, vamos a ver un poquito del BAN y el TIR. Entonces realmente resulta bastante interesante conversar sobre este proyecto o este ejercicio. El enunciado indica que el presidente de General Construction Company, cuyas oficinas centrales se encuentran en Santiago, ha solicitado que se evalúe una adquisición prospectiva de una retroexcavadora. El precio básico de la retroexcavadora es de $70,000 y costará otros $15,000 el modificarla para ciertos usos especiales típicos de General Construction. Suponga que la retroexcavadora cae dentro de la clase Marks a 3 años. Esta clase es en las siglas en inglés de Sistema Modificado de Recuperación Acelerada de Costos. Es un método de depreciación. Hay otros métodos que en su momento espero podamos hablar de ellos, pero nótese que específicamente se nos están dando las depreciaciones por los 3 años, ¿sí? Y se venderá después de 3 años en $30,000 y requerirá de un incremento en el capital neto de trabajo por un inventario de refacciones de $5,000. La compra de la retroexcavadora no tendrá ningún efecto sobre los ingresos, pero se espera que ahorre General $30,000 por año en costos operativos antes de impuestos, principalmente en mano de obra. La mayor tasa fiscal federal general es del 40%. Bien, y para el caso nos piden o se pide 4 cosas específicas. ¿Cuál será la inversión neta de la compañía si adquiere la retroexcavadora? Es decir, cuáles serán los flujos de efectivo del año 0, cuáles serán los flujos de efectivo en operación de los años 1, 2 y 3, y cuáles serán los flujos de efectivo adicionales no operativos en el año 3. Si el costo de capital del proyecto es del 12%, debería comprarse la retroexcavadora. Es una pregunta. Bien, en esta pregunta hay que prestar especial cuidado porque lo que se está preguntando es cuál será la inversión neta de la compañía, o sea, cuál va a ser la inversión o ese flujo en el año 0. Entonces tenemos que considerar el precio, la modificación, el cambio en capital de trabajo neto, porque ese cambio se va a referenciar o se va a utilizar en refacciones durante lo que dure el proyecto. Entonces realmente la inversión inicial, la inversión total es de $90,000, que esto es diferente al costo de la retroexcavadora. Si bien cuando usted habla de costos, y sobre todo cuando compra algo, todo lo que es transporte, capacitación, toda la modificación que le haga a la máquina que compre o incluso el precio, claro está, es parte del precio inicial o es parte del precio inicial de la máquina que se adquiere. Bien, tenemos que tener presente que realmente la máquina lo que va a generar son ahorros, entonces al final lo que va a generar ese flujo neto de efectivo van a ser los ahorros generados desde el ahorro en costos después de impuestos y los ahorros fiscales provenientes de la depreciación. Entonces vemos acá que estos 18,000 dólares realmente es el 60% de los 30,000, ¿sí? Los 30,000 que sería el ahorro que realmente se haría, o mejor dicho, lo que habría que pagar. Siendo más específicos, habría que pagar antes de impuestos $30,000. Por eso hay que descontarle ese 40% de impuestos, quedando los 18,000. Lo que prosigue es calcular la depreciación y aquí tenemos las explicaciones. Base depreciable son los 85,000, que eso es lo que realmente cuesta la máquina, no los 90, porque los 90 tienen $5,000 reservados para refacciones. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Vean que tenemos los porcentajes que hay que depreciar, que hay que utilizar para depreciar en los años 1, 2 y 3. Entonces estas depreciaciones lo que están haciendo es a los 85,000 respectivamente se les está calculando el 33%, el 45% y el 15%.
¿sí? Y esa depreciación me va a servir como base para calcular realmente el 40% que proviene o que reflejan los ahorros fiscales provenientes de la depreciación, y precisamente a este 28,050, 38,250 y 12,750 les calculo el 40% a cada uno respectivamente, y me van a dar estos datos: 11,220, 15,300 y 5,100. El flujo neto de efectivo, como lo dice acá, va a ser la suma de los flujos 1 más 3. Entonces va a ser la suma de estos 18 más 11, va a dar los 29, 18 más 15,300 da 33 y 18 más 5, 5,100 da 23,100. Y ya con eso tenemos los flujos de efectivo en operación. Vamos a calcular los flujos de efectivo al final del proyecto. Vamos a hacerlo en dos partes, ¿sí? Ya tenemos el valor de salvamento que lo indica el enunciado, son 30,000, ¿sí? Pero no tenemos el impuesto sobre el valor de salvamento, entonces tenemos que calcularlo primero. ¿Y cómo se realiza eso? Es el precio de venta que está dado en el enunciado, son 30,000, menos el valor en libros. ¿Qué sale o cómo tenemos el valor en libros? Es la base depreciable, que son los 85,000, que cuesta realmente la retroexcavadora, menos las depreciaciones acumuladas. Es decir, en el ejercicio anterior, suma las depreciaciones de los 3 años y tiene que darles 70,050. Eso da 5,950. Lo pasamos en este punto, el valor en libros. Esto va a ser el ingreso gravable, va a ser un subtotal que va a salir de 30 menos 5,950, da 24,050, que es el ingreso gravable, y a eso le calculo el 40% que realmente va a ser el impuesto que voy a pagar. Cuando ya tengo el impuesto acá calculado, ya lo puedo anotar arriba. Y lo anoto en negativo por dos razones. Uno, porque es dinero que va a salir, ¿verdad? Es dinero que tengo que hacer de cuenta que debo pagarlo. Bueno, pues debo pagarlo igual. Y la segunda es para que al final solo corra una suma. Solo corra una suma, pero como la cantidad va a estar en negativo, pues claro está, se va a restar. Como ya el proyecto termina, ya no va a ser necesario que siga guardando el capital de trabajo. Entonces lo libero. Ahora sí, voy a sumar, pero como el impuesto está en negativo, al final se va a restar ese 9,620 y va a dar 25,380. Entonces ya tengo el flujo de efectivo al final del proyecto. Bien, ahora vamos a calcular el BAN del proyecto. Simplemente hacemos este diagrama. Estos son los años, ¿verdad? Esta es la inversión inicial. Aquí estamos calculando el BAN del proyecto. O sea, hay que poner la cantidad total del flujo en el año cero. Estas son las cantidades que van a dar los flujos que calculamos cuando sacamos también las diferentes depreciaciones. Estos son los flujos. Si lo ven, difiere el del año 3, que sería 23,100, con el del año 3 que estamos poniendo acá. ¿Por qué? Porque hay que reconocerle el monto de la recuperación del flujo de efectivo al final del proyecto. Entonces realmente ese monto se va a componer entre la suma de estos 23,100 más estos 25,380. ¿De acuerdo? Ese es el que se va a anotar en el año 3. ¿Sí? Lo vamos llevando, debería meterse de esta forma. ¿Sí? Se los pongo de ejemplo, en donde aquí vemos esto sería el rendimiento que se espera, el 10%, y eso viene desde el enunciado, ¿sí? Desde el enunciado, donde bien nos lo están indicando. Ok, realmente es el 12%, lo acabo de corregir, pero realmente estas fórmulas no están haciendo acá nada, simplemente son representativas. Deben saber que este es el signo que se utiliza como para el exponente, ese techito, y el exponente va a estar relacionado
con el año del flujo. Si lo ven, 3, 3, 2, 2, 1 y 1. Entonces aquí ya sí se está haciendo la forma, pero ya ustedes tienen que saber cómo meter esto en el Excel y tener el orden con los diferentes signos y los paréntesis, ¿de acuerdo? En todo caso, ya estamos teniendo el resultado. Ok, también corregí los flujos, estos flujos porque estaban al 10% y es al 12%. ¿Ve? Por eso ahora estas dos cantidades están iguales. Siendo así, siempre que la tasa sea negativa, realmente no tiene sentido, no debería realizarse el proyecto, no debería comprarse. Entonces, al ser negativo no hay mayor análisis que realizar. Bueno, y entonces ya el ejercicio estaría completo. Vamos a realizar otro, pero en este caso, que tiene que ver con propiamente el capital de trabajo. Vamos a realizarlo enseguida. Bien, lo primero es que les voy a dejar estas fórmulas que les pueden ser muy útiles para resolver los problemas que se relacionen con administración de capital de trabajo. Se las dejo, ustedes le ponen pausa al video y las terminan de copiar con total calma. Pero son fórmulas bastante comunes, bastante fáciles de conseguir, pero igual ahí se las dejo por si las quieren copiar. Y este es el ejercicio que vamos a resolver. Dice que el Otto Corporation está tratando de determinar el efecto de su razón de rotación de inventarios y sus días de venta pendientes de cobro sobre su ciclo de flujo de efectivo. Las ventas de Loto para 2015, todas ellas a crédito, fueron 165,000 y obtuvo una utilidad neta del 6%, o que es lo mismo que $9,900. Rotó su inventario 8 veces durante el año y sus días de venta pendiente de cobro fueron de 30. La empresa tuvo activos fijos que ascendieron a un total de 42,000 y el periodo de diferimiento de las cuentas por pagar es de 38 días. Entonces, calcule el ciclo de conversión de efectivo del Loto. Suponiendo que el Loto mantiene una cantidad insignificante de efectivo y de valores negociables, calcule su rotación de activos totales y su ROA, el rendimiento sobre activos, y suponga que los administradores del Loto piensan que la rotación del inventario puede aumentarse a 10 veces. ¿Cuál sería el ciclo de conversión de efectivo del Loto? La rotación de sus activos totales y sus rendimientos sobre los activos si la rotación del inventario hubiera sido de 10 veces para 2015. ¿Qué quiere decir esto? Que vuelva a calcular los puntos A y B. Pues claro que si ya lo tiene hecho en Excel, es mucho más fácil realizarlo. Bien, lo primero que vamos a hacer es valga la redundancia, este cuadro, porque nos va a ser de mucha utilidad para lo que viene. Los inventarios están pintados de otro color porque realmente no los tenemos, pero sí los podemos sacar como parte de los activos totales que necesitamos en su momento. Tenemos ventas anuales que ya están dadas, la utilidad neta que dice que es el 6% de estas ventas, o 9,900, que es lo mismo. La rotación del inventario son 8 veces y el periodo de cobranza de las cuentas por cobrar 30 días, los activos fijos 42,000 y el periodo de diferimiento de las cuentas por cobrar, que todo está dado en el enunciado. Es claro que lo que vamos a hacer de los inventarios de ahí es una estimación, porque no los tenemos exactamente, pero sí sabemos que hay ventas anuales. En principio no podemos vender lo que no tenemos, y que la rotación del inventario fueron 8 veces. Siendo así, los inventarios van a salir entre dividir las ventas anuales entre 8 veces. Eso sería precisamente los inventarios. Como ya vimos, el periodo de cobranza y el periodo de diferimiento ya los tenemos, pero nos falta el periodo de conversión del inventario. Y según la hoja de fórmulas, ¿cómo lo sacamos? El inventario entre las ventas por día. Tenemos las ventas anuales, que son 165,000. Y si las queremos sacar por día, ¿qué es lo que vamos a hacer? Simple y sencillamente
Simple y sencillamente dividimos los 165.000 entre 360. Así vamos a tener las ventas en días comerciales, ¿verdad? Es como para hacer de cuenta que todos los meses tienen 30 días y por ende el año tiene 360 días. Y ya podemos dividir el inventario, los 20.625, entre el resultado de 165 entre 360. Eso da 45. Ya podemos sacar el ciclo de conversión del efectivo, que también está en la hoja de fórmulas, o bien la fórmula sería el periodo de conversión del inventario más el periodo de cobranza menos el periodo de diferimiento. 45 más 30 menos 38, eso efectivamente da 37. Bien, y tenemos que calcular la rotación de los activos totales. Ya sabemos que tenemos activos fijos y tenemos inventario, pero si tenemos acá un periodo de cobranza, las cuentas por cobrar, entonces sabemos que tenemos cuentas por cobrar. Además que el enunciado dice que todas las ventas son a crédito. Tenemos que calcular las ventas o las cuentas por cobrar. ¿Y cómo vamos a calcular esas cuentas por cobrar? Simplemente tomamos las ventas anuales y las hacemos diarias, como las dividimos entre 360, ¿sí? Entonces, ventas anuales entre 360 a las ventas diarias. Y a eso lo multiplicamos por el periodo de cobranza de las cuentas por cobrar. Entonces, eso se multiplicaría por 30, ¿sí? O 30 multiplicado por el resultado de las ventas anuales entre 360. Eso les tiene que dar 13.750. Ahora vamos a calcular la rotación de los activos totales, estos 260, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que bueno, este dato se da en veces, ¿verdad? En veces que la rotación del activo se realiza. El ROA y la rotación de activos totales, es decir, el rendimiento sobre los activos y la rotación sobre activos totales, la fórmula es muy sencilla, ¿sí? En ambas el denominador van a ser el activo total. Y ya sabemos que el activo total se compone de las cuentas por cobrar, del inventario y de los activos fijos. En ambos casos va a ser el mismo denominador. Insisto, 42.000 más 20.625 más 13.750. Para calcular ambos es el mismo denominador, el activo total. Pero en el caso de la rotación de activos totales, el numerador van a ser las ventas anuales. Y en el caso del ROA, el denominador será la utilidad neta. Diferencia es que el ROA es un porcentaje. Entonces, ya les había dicho que la rotación del activo total es en veces. Bien, vamos al último punto. El último punto lo que indica es que los administradores piensan que que el activo que los inventarios pueden rotar más veces. Vean que al inicio estaban pensando que eran 8 veces, pero están indicando que puede rotar más veces. Entonces sería 10 veces, va a rotar 2 veces más. El primer efecto va a ser que va a cambiar el inventario. Al cambiar el inventario, ya habría que dividir las ventas anuales no entre 8 como fue el primer caso, sino entre 10, dándonos el resultado de 16.500. El otro efecto va a ser que el periodo de conversión del inventario también va a variar. ¿Por qué? Porque nuevamente el numerador de la fórmula varía. Entonces habría que hacer la división de 16.500 entre las ventas anuales dividido entre 360. Eso nos va a dar 36. El ciclo de conversión varía porque ya saben, sumo el periodo de conversión más el periodo de cobranza menos el periodo de diferimiento. Ahí cambia a 28 días. La rotación de los activos y el ROA van a cambiar. ¿Por qué? Porque los numeradores, el denominador cambia.
¿Por qué? Porque el inventario cambia. Entonces hay que volver a sumar inventario, activo fijo y cuentas por cobrar. Que las cuentas por cobrar y el activo fijo no cambian. En este caso solo cambian los inventarios. Siendo así, vamos a recalcular, ya saben, la rotación del activo total. El numerador son las ventas anuales y en el ROA es la utilidad neta. Se hace la correspondiente división, da 2.284 y 1370. Si lo comparamos con el de 8 veces, da 2.160 y 12.96. Entonces pareciera que es muy viable hacer lo que los administradores indican, que se puede rotar más veces el inventario. Bueno, espero que me haya podido explicar bien. Si tienen dudas me pueden escribir sin problema y ojalá nos escuchemos, nos veamos en un próximo video.